entendido en este proceso de globalización que ya los estados no son los únicos actores fundamentales en las relaciones internacionales. Juega un papel fundamental la sociedad civil y hay que escuchar a la sociedad civil porque estas cumbres justamente ¿qué permite? Encuentro entre países, encuentro entre ciudadanos y ver además qué está pensando la sociedad civil, porque no solamente hay que escuchar a los gobiernos, hay que escuchar también a esa sociedad que juega un papel fundamental en la conformación y la orientación de cualquier gobierno. Entonces, lo más lógico, lo más serio, lo más inteligente es justamente también incorporar a estos ciudadanos que hacen vida en una sociedad y que forman parte de la estructura de ese Estado, que hacen vida en ese Estado y además que dan sus aportes para el desarrollo de un Estado. Ahí se planteó la importancia de la educación, la ciencia y la tecnología en la nueva realidad, tanto de América Latina como América del Norte y el Caribe y todo en general. Es que la educación debe ser un elemento fundamental de discusión en estos momentos en unas cumbres como esa. ¿Cómo salen los pueblos del atraso con educación? Bueno, tenemos que ver cuáles son las experiencias que están teniendo los países de la América en materia de educación, cómo compartimos, cómo hacemos intercambios a nivel de educación, de manera tal que desarrollemos a nuestros países con tecnología y con avances de educación. Para eso es la cooperación internacional. El mundo de hoy tiene que entender que las relaciones internacionales son cooperación de Estado, eso sí, cooperación para ganar. Es lo que llamamos los politólogos el juego suma variable, en el cual ganemos. No es una cooperación en aras de una solidaridad por una ideología, es una cooperación en aras de cómo yo busco las mejores condiciones para el desarrollo de mi país, porque ¿qué es lo que nos permiten justamente estos encuentros? La integración, porque ya el Estado por sí solo no es autárquico, ni nunca lo ha sido, no puede serlo, y mucho menos un mundo cada vez más interdependiente y donde hay un desarrollo permanente de la sociedad y donde las sociedades cada día, por su complejidad, andan buscando mejores condiciones de vida. Bueno, requiere de que los Estados entre sí haya ese intercambio entre ellos y poder haber la cooperación entre ellos para poder lograr esa armonía, ese equilibrio, porque el Estado por sí solo no podrá lograr el desarrollo de ninguna nación. No quiero dejar de lado también, más allá de lo de Panamá, otras situaciones en el mundo que siguen siendo muy importantes, sobre todo lo que está planteado en el Medio Oriente, que es también la negación de la política, la violencia. Veamos esta nota y escucho su comentario. El jefe del Pentágono durante una rueda de prensa habló de avances, pero aún así afirmó que hasta el momento no se puede predecir una derrota del Estado Islámico, ni por cuánto tiempo se mantendrán los combates entre las fuerzas militares y los rebeldes, ahora apoderados de la localidad de Al-Yarmouk en Siria. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos y la Organización para la Liberación Palestina instó a la comunidad internacional a tomar nuevas medidas y a no permanecer como un testigo silencioso ante lo que podría resultar siendo una masacre en esta localidad de desplazados, donde continúan bombardeos aéreos, combates y donde el único hospital que funciona trabaja en condiciones precarias. A este llamado se sumó la Unión Europea, que mostró su preocupación ante el aumento de riesgos a consecuencia de la inseguridad y la situación humanitaria en esta región. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos expresó que miembros de las filas insurgentes mantienen secuestradas al menos a 50 personas en la provincia central de Hama y donde dio muerte a otro medio centenar de civiles, mientras que 18 yihadistas murieron al noreste sirio durante una explosión registrada en una de sus bases. Profesor Contreras, América Latina y América del Norte están reunidos en vía diplomática de resolución de conflictos y en cooperación precisamente para el desarrollo en equidad. El mundo del Medio Oriente está en guerra, en conflicto. Hay áreas terribles de negación de la política, que es la guerra. ¿Cómo ve usted ese fenómeno de la guerra y cómo poder acabar con ese tipo de situaciones? Justamente, doctor, como lo decíamos al comienzo, el diálogo es el arma más elemental dentro del desarrollo, más importante, fundamental dentro de las relaciones diplomáticas. Ahí vemos, pero ojalá nunca eso sea la cultura que impere en nuestras latitudes. Nosotros somos un país de países amigos que tenemos una cultura común, compartimos una lengua en común y no tiene sentido pues que lleguemos a unos extremos como eso. Para eso ¿Cómo el factor religioso puede jugar en función de la violencia? Sin duda. Por eso es que no solamente fundamentalismo religioso, los fundamentalismos políticos también llevan a eso. Por eso es que yo creo, y siempre lo he dicho, y lo digo a mis alumnos, dentro de la discusión no puede nunca ideologizarse. Lo que debe predominar siempre en las discusiones son los conceptos, son los elementos que nos unen y no los que nos desunen. Por eso es que el diálogo es un elemento fundamental en toda área de negociación y de entendimiento internacional y que debe privar en las relaciones de los latinoamericanos y de los americanos. Veamos también otra nota que tiene que ver con esto de la violencia precisamente en esa región y la necesidad, lo que usted dice, de conversar, negociar, pero dejar de lado las armas que hablen en función de la violencia que está ejerciéndose. Veamos.
Emiratos Árabes no descarta una incursión por tierra en Yemen. Así lo manifestó este miércoles su ministro de Exteriores durante una conferencia de prensa conjunta con su homólogo yemení, Riyad Yassin, quien tuvo que abandonar el país debido al avance de los rebeldes. No podemos poner obstáculos en nuestro camino para alcanzar los objetivos, si nuestro objetivo es proteger la legitimidad y seguridad de Yemen. No podemos poner ningún obstáculo frente a líderes militares o políticos o diplomáticos que trabajen en nuestras capitales o en Nueva York. Desde hace casi 3 semanas, Arabia Saudí lidera la operación militar conocida como Tormenta Decisiva contra rebeldes chiitas en Yemen, pero ya empiezan a aflorar dudas sobre su capacidad para debilitar a la insurgencia, fiel al expresidente Ali Abdullah Saleh. Aunque los rebeldes han perdido parte de sus capacidades militares, siguen resistiéndose, mientras el número de víctimas civiles no deja de aumentar. Según la Organización Mundial de la Salud, 540 personas murieron y 1.700 resultaron heridas entre marzo y abril. Se habla en esta situación del Medio Oriente de la variable religiosa y la variable petrolera. ¿Cómo llegar también a acuerdos para que esas variables puedan convivir? Ese es el ejemplo que nosotros nos debe llevar a la reflexión. Justamente tenemos que entender que los países en esa relación de comercio e intercambio deben hacerlo dentro del área democrática, deben hacerlo dentro de la concepción de que somos países hermanos, de que debemos lograr la solidaridad, pero una solidaridad bien entendida, nunca en el sentido de que hay que acabar con el mercado, de que hay que acabar con la iniciativa privada, sino cómo podemos ayudar a aquellos países que no tienen las condiciones para desarrollarse o para alcanzar el desarrollo o para importar lo que tienen que importar, y con estos elementos que otros países sí lo tienen de sobra, cooperar y dejar de lado siempre la parte religiosa, la parte ideológica, porque lo que une a los pueblos es justamente la política, y la política es negociación y diálogo. Bueno, finalmente ya estamos a escasas horas de abrirse la cumbre en Panamá gubernamental. Ya hubo las cumbres de la sociedad civil, de los rectores, de la juventud. ¿Qué podemos esperar entonces en ese futuro para América Latina, donde hay problemas de crecimiento, hay problemas de injusticia y hay una democracia que tiene que resolver esos retos? Yo hago votos porque en verdad la cumbre sea utilizada para entender que la democracia es el valor fundamental de los pueblos y que los derechos humanos deben estar por encima de cualquier intención, ideología o de cualquier gobierno, y que de esa cumbre podamos entender que para poder desarrollarnos tenemos que ver dónde están nuestras potencialidades, cuáles son nuestras ventajas comparativas y competitivas, y ver cómo abrazarnos como hermanos para que cada uno nos ayudemos en lo que tengamos que ayudarnos para salir adelante y hacer de América una verdadera...